Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática para hoy. Lección de la Escuela Sabática para hoy, lunes 11 de enero. Intento de intercepción. El día de ayer estuvimos estudiando esta lección que puede haber parecido un poco confusa, pero rápidamente hacemos un breve repaso. El día de ayer estuvimos hablando acerca de cómo Israel, que sería el reino del norte, y el de Siria, se unieron contra Judá. Y Judá, al verse en peligro, él decidió entonces unirse a Tiglat-Pileser, porque resulta ser que Israel y Siria estaban buscando unirse a Judá para ellos colocar a un gobernante títere, como decía la lección de ayer, para ellos poder controlarlo y enfrentarse a Tiglat-Pileser. Sin embargo, Acaz decidió unirse a Tiglat-Pileser en vez de confiar en Dios. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando el día de hoy. No sin antes mencionar el versículo para memorizar que está en Isaías 7:9, que nos dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Te recuerdo que puedes suscribirte a este canal para que sigas recibiendo las lecciones cada día. Y también, como siempre, te recuerdo que puedas orar antes de escuchar estas lecciones, ya que a veces por cuestiones de tiempo, pues yo lo hago personal. Sin embargo, hazlo tú también de una manera personal antes de escuchar esta lección, antes de abrir la Biblia, para que el Señor pueda ayudarte. Vemos que mientras acá se está analizando si se une a Tiglat-Pileser para poder enfrentar las amenazas, vemos que siempre Dios está dispuesto para ofrecer su ayuda. Nunca Dios nos dejará solos antes de que nosotros tomemos malas decisiones, y claramente cada quien tiene la decisión final. Entonces vemos que Dios sabía claramente algunas cosas que el rey no sabía. Y por un lado tenemos que fue Dios quien permitió que le sobrevinieran algunos problemas a este rey Acaz, para que él pudiera darse cuenta que necesitaba de Dios. Y ejemplo de ello tenemos 2 de Crónicas 28:19, que dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Entonces, los riesgos de que Acaz se uniera a Tiglat-Pileser III, estos riesgos eran bastante altos. Entonces el Señor, ¿qué hizo Dios? Envió a Isaías para interceptar al rey. De allí entonces el nombre de la lección de este día. Ahora vamos a leer esa parte del relato en Isaías 7:3, que nos dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo. Y tengamos muy en cuenta más adelante, en un momentito, cuál es el significado del nombre del hijo de Isaías. Sigue diciendo: al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces tenemos algunos detalles que quiero mencionarte. Aunque Acaz era un rey impío, el Señor no deseaba que se extinguiera la dinastía de David. Por eso fue Isaías enviado al rey para anunciarle el propósito de Dios de preservar a Judá y derrotar a sus invasores. Y como te había mencionado, tener en cuenta el nombre de Sear-Jasub literalmente significa remanente volverá, o el remanente volverá. Dios hizo que Isaías y sus hijos fueran señales para el pueblo. Ejemplo de esto lo tenemos en Isaías capítulo 8, versículo 18. Ahora, Isaías constantemente mantuvo delante del pueblo este mensaje del regreso del remanente. Entonces se menciona también allí que se acercaría en una parte específica. Versículo 3 nuevamente dice: al extremo del acueducto del estanque de arriba. La provisión de agua para la ciudad era muy importante
en caso de un asedio. El estanque de arriba se ha identificado con el estanque de la fuente de Gihón, hoy llamado Fuente de la Virgen, el cual llevaba el agua al estanque de Siloé, dentro de la ciudad. En tiempo de Acaz, esta fuente de agua quedaba fuera de la ciudad, y sin duda se estudió la manera de llevar el agua dentro de la ciudad para que en caso de asedio los sitiadores no pudieran aprovecharla. Entonces esa era la razón por la cual se envió a Isaías a encontrarse con el rey en ese lugar. Entonces el mensaje de Dios a Acaz era: arrepiéntete de tus pecados, o irás en cautiverio, y del cautiverio regresará un remanente. Dicho de otra forma, la decisión es tuya. La amenaza de Siria e Israel pasaría. ¿Y qué pasaría con Judá? Judá se salvaría. A la vista de Dios, las potencias que a Acaz le parecían enormes volcanes humeantes eran solo 2 cabos de tizón que humean, como dice el versículo 4, y leemos Isaías 7:4. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Pero para tomar la decisión correcta, Acaz, ¿qué necesitaba? Necesitaba confiar en el Señor y en las promesas de Dios. Necesitaba creer para poder permanecer. Y dice Isaías 7:9: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis, como dice el versículo para memorizar. Recordemos esta cita del deseo de todas las gentes, página 621, que nos dice: y esta es la lección que adquirimos de la enseñanza de hoy. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Que este mensaje pueda llenar tu corazón y que este día puedas recibir la bendición del Señor. Que Dios te guarde siempre.